bueno, ya nos hemos visto con la mayoría. Bueno, fueron 2 jornadas de intenso trabajo, así que voy a tratar de ser breve. Había escrito algo, así que me voy a tratar de ajustar también al texto para apelar a esa brevedad también. Cuando empezamos a pensar este encuentro el año pasado, propusimos inaugurar un espacio de reunión y debate sobre la palabra escrita y su vínculo con las lenguas, políticas y acciones que atraviesan el encierro. Para darle visibilidad a los materiales producidos intramuros, compartir experiencias de trabajo y contribuir a poner en crisis las representaciones dominantes de la ley, el delito y la cárcel. Decíamos entonces que la palabra escrita tiene un valor especial en la cárcel, llena expedientes, legajos y oficios, atraviesa muros, deja su trazo en paredes talladas con facas, establece sanciones y penas, se usa para condenar e insultar. Pero también es una herramienta creativa y de resistencia y puede ser un medio para denunciar la violencia institucional, defender derechos e incluir. En este segundo encuentro nos propusimos el objetivo más ambicioso, a mi entender, de empezar a construir un espacio y un discurso, un modo de hablar y contar la cárcel, que por un lado llevara a un público más amplio las experiencias y testimonios recogidos, por otro nos permitiera también repensar y fortalecer procesos organizativos, buscar estrategias retóricas y políticas para generar nuevos proyectos y articulaciones. Hablaba recién justamente del valor que tiene ese trabajo con la palabra como un modo también de dar herramientas para poder decir, ¿no? En este sentido sumamos a los paneles, muestras y presentaciones 2 mesas de trabajo donde pudimos compartir perspectivas sobre lo que hacemos en contextos de encierro, poner sobre la mesa las dificultades que afrontamos a diario y sobre todo discutir los objetivos de nuestras intervenciones. En esas mesas se mostraron distintos recorridos y experiencias asumidas desde la escuela, la universidad, organizaciones sociales, distintos modos de entrar y ocupar espacios en la cárcel. Se empezaron a pensar formas posibles de compartir, pero también difundir la vasta producción desarrollada en contextos de encierro, libros, revistas, periódicos, fanzines, música, murales, blogs. Algo de eso, ¿no?, pudo ser relatado también en los paneles como parte de las experiencias contadas incluso por sus propios protagonistas, ¿no?, digamos, sea docentes o sean personas, compañeros liberados y liberadas. Y de alguna manera, digamos, en esos espacios construidos, o la idea, digamos, de configurar estos espacios era poner en circulación los materiales, participar de distintos festivales, espacios y reuniones como esta, y generar nuevas iniciativas y proyectos, siempre con el horizonte puesto en la ampliación de derechos y la inclusión social. De alguna manera nos une la necesidad de mostrar lo que pasa adentro, sacar a la cárcel de la oscuridad o el oscurantismo en que se encuentra, para poder ponerle palabras y enfrentarla. En esta tarea es fundamental el diálogo y la organización interna, autogestiva, como se decía ayer, pero también la responsabilidad que nos toca a quienes formamos parte de la escuela, la universidad, las bibliotecas y otras dependencias públicas, de institucionalizar este tipo de espacios e intervenciones e impulsar nuevas políticas y acciones para garantizar derechos e incluir. En ese camino, como decía ayer la decana de la Facultad de Filosofía y Letras, tenemos que trabajar juntos, aportando cada uno lo que sabe hacer, o, como se dijo en alguna de las mesas, dar lugar a las voces de quienes sufren o atravesaron el encierro y pudieron recomponer su vida, o los que están peleando para salir adelante, y construir junto a ellos y ellas una lengua en común. En esas voces escritas o dichas podemos leer la violencia económica, social e institucional de ese sistema de la crueldad, como lo llama la Comisión Provincial por la Memoria. La trama que incluye los muros de la prisión como parte de un eficaz dispositivo social que junta la desigualdad, la pobreza y la exclusión con los palos, balas y detenciones policiales, los legajos, causas, sentencias y la demagogia punitiva de los medios de prensa que invade, citando una canción que sonaba ayer de Portate Bien, hasta el más mínimo resquicio de lo social. La escritura en la cárcel registra las condiciones de la pobreza y marginación que esos discursos borran sistemáticamente y da testimonio de la tortura, el maltrato, la estigmatización e incluso la muerte cuando se manifiesta
en formatos también literarios o ficcionales. De alguna manera nos hacíamos esa pregunta recién, ¿no? ¿Cuál podía ser el aporte, incluso cuando, digamos, el relato no se trata de un texto testimonial, ¿no? Sino de un relato de ficción? Este segundo encuentro se hace bajo un lema que cita las palabras escritas por Paco Urón en 1973 en la cárcel de Devoto e interpela desde ahí la persistencia de problemas y prácticas transformados históricamente, la peor de las herencias de la dictadura y las deudas pendientes de la democracia. De ese modo intenta discutir el moralismo simplificador de la mano dura, reconocer las consecuencias de ese discurso que no solo justifica e incentiva a la violencia policial, judicial y penitenciaria, sino que promueve políticas que han demostrado ser completamente ineficientes para los fines que supuestamente persiguen, o al menos que enuncian. La palabra es un arma de defensa frente a la violencia y un modo de sociabilidad e inclusión comunitaria y social. Y que no se entienda mal, no queremos embellecer el horror de la cárcel ni fetichizar el dolor. Nada bueno puede salir de la cárcel, sí, quizás de las personas y grupos que circunstancialmente la recorremos y quienes la padecen. Queremos mostrar la cárcel tal cual es, con todas sus contradicciones, la violencia, pero también los pequeños actos de rebeldía, astucias y solidaridad, o los grandes procesos de organización, produciendo formas de resistencia a la violencia institucional y acciones para la defensa de derechos y la inclusión social. Superar el silenciamiento y, en última instancia, lo que podríamos llamar la proscripción que cae sobre los condenados, judicial o socialmente, la lengua del odio que escribe sobre sus cuerpos. Y fomentar esos procesos organizativos contra el daño producido por el encierro para que otro futuro individual y colectivo pueda ser posible. La escritura deja marcas sobre la cárcel. La realidad carcelaria, representada, traducida, contada en palabras, se plasma a través de la escritura por lo que dice, pero también por lo que calla o deja leer entre líneas sobre los contextos que sustituye, desplaza, condensa, reescribe. Su valor crítico no reside exclusivamente en las cosas que dice, muestra o hace ver, sino también en aquello que no dice, pero contiene sobre el proceso que le dio lugar. Porque para llegar a ser libro, revista o panfleto, este tipo de materiales tiene que superar muchas barreras físicas y simbólicas. Trabas, prohibiciones, dificultades, berretines, prejuicios, censuras, restricciones. Las huellas del acto en el producto señalan así tanto al sujeto que escribe, su tema e historia de vida, como a las instituciones que lo condenan y mantienen encerrado. El simple hecho de su publicación permite ampliar los límites de la literatura y también de nuestra democracia desde los márgenes o bordes de las instituciones, en un sentido de justicia que en este marco podríamos llamar, como decíamos, no podríamos llamar simplemente, como se decía recién Iliana, una justicia poética. Voy a terminar con un poema del libro que presentamos hoy, 79, de Huayqui, Gastón Brosio. Antes quiero agradecer, por supuesto, la presencia de todos ustedes, el trabajo que hemos tenido en estos días. Quiero agradecer especialmente a la biblioteca, a sus autoridades y al personal de la biblioteca y del museo por la buena disposición y por haber atendido dificultades y contratiempos que tuvimos en el desarrollo de este encuentro, especialmente a Damián y a su equipo. Y también agradecer a mi equipo en la facultad que también, ¿no?, estuvo trabajando intensamente para llegar a este encuentro y incluso digamos, poniéndole el cuerpo ante mi desesperación por ahí por llegar y las dificultades que se fueron generando y siempre con buena onda y buena disposición, así que también mi agradecimiento a toda la comisión organizadora. Entonces, para cerrar, voy a leer el texto de Huayqui, que es un poema que es el número 61 de su libro, que se llama Sentado en la silla. El cuerpo sentado en la silla, el espíritu se aleja con la imaginación, va recorriendo calles y nadie lo ve pasar, va recorriendo pueblos estando en un mismo lugar, buscando en algún rostro su alma gemela, buscando en cada corazón una esperanza, sintiendo el sufrimiento y el paso del tiempo,
desplazando la angustia para el futuro, pretendiendo retrasar la culpa y el peso, aunque cada cual es dueño y señor de su libertad. Porque esto no se reconoce ante la igualdad. Trato de morir en cada verso que escribo. Sin embargo, me lleno más de dolor pensando que otros están peor que yo. Siento la angustia de ellos en mi pecho porque conozco la cara del sufrimiento, conozco el peso de la cruz y quiero ayudar. Pero es en vano en algunos que no quieren ser ayudados. Pero esos son dueños de sus propias prisiones y depende de ellos encontrar sus propias llaves, porque en cada puerta que se abre la ignorancia sale corriendo. Ella se encuentra vulnerable ante la presencia de la conciencia, ante el corazón imaginable que vuela como pájaro, que pinta con todos los colores donde no existe el blanco. Sigo sentado con una lapicera en la mano que describe un universo y 1000 momentos, que se fuga y escapa y nadie se rescata. Porque la astucia de la lapicera se encuentra en la tinta que deja marcas como los recuerdos de la guerra, con los ojos llenos de muerte, pero de vida también. Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, en principio disculpas por no haber asistido a las mesas anteriores, pero estamos en el momento arduo de instalación de una muestra que fue inaugurada, pero que hay que corregirla permanentemente. Y así que lamento haberme perdido las mesas y las charlas entre ustedes. Pero en principio, lo primero que quería decir es que me alegra mucho que este encuentro se haga en la Biblioteca Nacional y en el Museo del Libro y de la Lengua. La biblioteca y su museo, ¿no? Son ámbitos intrínsecamente conectados, se quieren a sí mismos como instituciones muy porosas, ¿no? Como espacios en los que se generan actividades, se hacen propuestas hacia afuera, pero también todo el tiempo se intenta ocultar que hay en el resto del mundo, en la sociedad civil, en los grupos activos, sea en el mundo cultural o político, y traer hacia adentro de la biblioteca o del espacio del museo aquello que sucede afuera. Digo esto porque me parece que pensar las jornadas de escritura, la idea de escritura y la idea de escritura en la cárcel, me parece que nos obliga a pensar en la cuestión de las paredes, en la cuestión de las fronteras. Estamos casi, les diría, en la institución opuesta a una cárcel, es decir, la institución que puede entrar y salir, entrar temas, intereses, valores, ideas, y tratar de sacarlos afuera con todas las libertades y amplificaciones del caso. Es decir, estamos en un lugar muy privilegiado para poder pensar estas cosas e invitar a la reflexión común sobre estas cosas que indudablemente siempre tienen un corazón político profundo. Cuando recién escuchaba a Ileana desde la cabina, en una de sus reflexiones me hizo recordar mucho un libro en muchos sentidos memorable, y memorable también porque creo que debe ser el único libro que leí más de 10 veces. O sea que voy a citarlo de memoria porque lo leí muchas veces y lo tengo excesivamente transitado, que probablemente alguna vez lo hayan transitado, que es un libro precioso de Italo Calvino, que se llama Las ciudades invisibles. Creo que ese libro de Calvino es una gran reflexión sobre la literatura, sobre la imaginación, sobre la relación entre la imaginación y los hechos, la imaginación y los mundos efectivamente existentes. Y ese libro de Las ciudades invisibles termina con una frase extraordinaria, que uno puede no haber leído el libro y sin embargo haberse topado con esa frase en cualquier momento, que dice algo así como: el infierno de los vivos no es algo que será, sino algo que ya existe y existe entre nosotros. Y uno puede hacer, frente a ese infierno hay dos posibilidades. Calvino escribe mucho mejor de lo que yo recuerdo, pero frente a eso uno puede tener dos estrategias o dos caminos. Una es hacer de cuenta que el infierno no existe. La otra es buscar dentro del infierno aquellas zonas que no son infierno y darles aire, hacer que permanezcan, expandirlas. Esa imagen es poderosísima porque uno diría, es el modo en que uno, frente a las catástrofes que organizan en muchos tramos la vida social, no queda lamentando en el estado de la queja, sino lo que dice Calvino es pensando qué hay de ahí, qué zonas
de allí no inspiran nuestra queja, sino nuestra voluntad de activismo, de participación, de darles aire, de hacerlas crecer, de hacerlas durar, dice. Creo que más que permanecer, dice hacerlas durar. La idea de duración en ese sentido es extraordinaria. ¿Cómo hacemos para que aquello que es una zona de libertad, aquello que es una zona de no infierno, dentro del infierno, dure y crezca? No, me parece que que lo que se piensa cuando se hace una jornada así también es la pregunta por esas zonas del infierno, porque si hay un lugar que merece la gran metáfora del infierno, y de eso está llena la literatura, de los testimonios respecto de las experiencias carcelarias, es la situación del encierro carcelario, que es la situación de estar a expensas de otro, ¿no? Donde la vida, en esas zonas que son zonas prácticamente de no derecho. Bueno, ¿qué hay en ese infierno de no infierno? Me parece que es la pregunta que está tramada cuando se piensa el problema de la escritura. Es decir, ¿hay zonas en las que se puede establecer algo del orden de lo común? Hay zonas en las que se puede establecer algo del orden de la apropiación de las potencias del sujeto para expresarse y darse una voz. Hay zonas en las que esa capacidad expresiva y reflexiva de un sujeto puede hacerse compartible con otros. Me parece que muchas de las experiencias de la relación de los que no están en las cárceles con lo que sucede en las cárceles tiene que ver con esta apuesta, que en muchos sentidos es una apuesta, a veces es una apuesta fracasada, en otros momentos una apuesta exitosa, y que uno puede pensarlo ahí como el extremo de todas las apuestas sociales, que son, bueno, si para una persona sirve, si para dos personas sirve, si para un tramo de las vidas sirve, ya hay algo que funcionó, ya hay algo que existió. La escritura, en este sentido, digo, cuando uno hace eso, no solo piensa, me parece que hay zonas del infierno y que esas zonas del infierno se pueden expandir, potenciar, hacer durar y darles espacio, sino también que confía mucho en ciertas herramientas para eso, ¿no? Me parece, recién una de las palabras en la que más insististe fue la palabra, ¿no? Hay una confianza, me parece, en la palabra, una confianza en nuestra capacidad de decir y de comunicar y de construir una sensibilidad en relación al lenguaje, ¿no? Y que eso, cuando decimos escritura, cuando decimos lectura, está en juego de distintos modos. Escribir, escuchábamos recién, para dar testimonio, escribir para decir algo sobre la experiencia carcelaria y que ese algo salga de los muros de la cárcel hacia una afuera. Y me parece que ese movimiento, que es interesante y del cual hay extremos testimonios en mencioné memorias, ¿no? La memoria de Graciliano Ramos sobre la cárcel, el extraordinario libro de José María Arguedas, El Sexto, que es uno de los libros más trágicos y más dolorosos sobre la experiencia carcelaria, escrita a partir de su encarcelamiento como militante a fines de la década del 30 en Lima. O quizás el libro que es un monumento a la idea misma del libro testimonial, que es Si esto es un hombre, de Primo Levi, ¿no? Quizás ese libro... Y menciono ese libro como monumento no solo por lo extraordinario que es en términos de escritura, sino porque está llevando la reflexión sobre la situación de encierro a los fondos últimos de esa cuestión. Es decir, qué pasa cuando esa zona de encierro, en este caso los campos de concentración nazis, se convierten en el espacio de aniquilamiento de todas las características que definen a un humano como humano, ¿no? Esa es la pregunta de Levi. Alguien que pasó por esto, ¿sigue siendo un hombre? ¿Sigue siendo un hombre? Por supuesto que ese es el extremo al que las cárceles de chuecas y ominosas que sostienen los estados democráticos, es decir, que son ominosas porque tienen zonas de no derecho democrático dentro de esa situación, no pueden compararse con los campos de concentración nazi que le llevan a Levi a hacerse esta pregunta. Podemos decir que siguen siendo humanos aquellos a los que se despojó absolutamente de todo y se los condenó a disputar entre sí por las mínimas migajas. Pero hay algo que aparece en esa extraordinaria memoria que tiene, digo, porque
ese libro no se podría comparar tanto con otra situación, con una situación de cárcel legal, decía, pero sí con los testimonios o los libros de reflexión sobre los campos de concentración en la Argentina, ¿no? Y en ese sentido, quizás un libro que tiene una reflexión tan honda como es el de Pilar Calveiro, Poder y Desaparición. Y ambos, Levi o Calveiro, hacen algo que, pese a ser casos extremos, me interesa recuperar para pensar lo que estamos conversando, que es, piensan que aún en ese absoluto infierno, aún en esa negación última de todas las capacidades del humano y degradación del humano a la disputa por el minuto siguiente de sobrevida, pase lo que pase, aún en esos casos, tanto Levi como Calveiro dicen hay zonas grises, hay zonas que son zonas de negociación, zonas de resistencia, zonas silenciosas de disidencia con el verdugo, zonas de gestos de solidaridad que aparecen como gestos minuciosos, es decir, qué pasa cuando alguien renuncia a una pequeña porción de lo que tiene para que otro sobreviva un día más, qué pasa cuando alguien simula colaborar y no colabora con el verdugo. Digo, ambos libros son libros que son extraordinarios en cómo van recorriendo esa materialidad, en la que diríamos es la materialidad en que se dan pueden existir las vidas en las peores condiciones, y aun cuando se está construyendo un poder omnímodo, capaz que lo que intenta es negar esas posibilidades de despliegue de las condiciones vitales decididas por los propios sujetos. Cuando citaba la frase de Calvino, era porque me hacía pensar en estas situaciones. Cuando decimos zonas de infierno, decimos tácticas minuciosas, intersticios, desvíos, minutos. No las grandes situaciones en las que las cosas son esplendorosas en su diferencia, sino aquellos que rasgan el cotidiano que es un cotidiano de opresión. Bueno, ¿qué palabras son las que aparecen fundando ese otro modo de las cosas, ¿no? Me parece que la pregunta siempre es esa. Hay palabras que se dicen, que aparecen rasgando el silencio, que aparecen rasgando la censura, que aparecen rasgando la violencia, que aparecen rasgando la tortura, y que la pueden estar rasgando por la vía esta del testimonio, el testimonio de aquello que sucede, pero también me parece por la misma existencia de una reflexión, o por la misma existencia de una palabra que no es capturada por el mismo régimen carcelario y que no necesariamente es testimonial, ¿no? Me parece que ahí, que ahí el trabajo que vos mencionabas sobre la ficción, ¿no? Sobre la literatura o la ficción, son extraordinarios. En la otra punta yo venía pensando, en la otra punta de esos textos del testimonio de las situaciones concentracionarias están las escrituras de los presos, de los encarcelados que hicieron de su cárcel el territorio mayúsculo de una experiencia literaria, política o conceptual. Para eso hay dos que quiero mencionar apenas. Uno, un militante francés que atraviesa la Comuna de París preso, acusado de ser el activista de la comuna, que es Luis Auguste Blanqui, que escribe en 1872 un libro tan absolutamente sorprendente, porque es alguien que está encerrado, le decían el encerrado porque lo acusaban a cada rato de estar conspirando y lo encerraban. No salía un rato, volvía a ser acusado de conspiración, volvía a la cárcel. Entonces le decían el encerrado porque nunca estaba suelto Blanqui, y siempre estaba conspirando. Se ve que era una cárcel un poco más amable que aquellas que requieren nuestras conversaciones en estos días, porque Blanqui se la pasaba encerrado, pero escribió en ese encierro un libro que yo no dejaría de recomendarlo en cualquier situación, que se llama La eternidad por los astros, que es un libro excepcional que habla de astronomía. Entonces, yo siempre imagino esa escena, ¿no? Alguien encerrado en una pequeña celda durante décadas, escribiendo un libro sobre las estrellas, los cometas, los planetas, la organización del mundo, y que tiene una idea que es atroz.
realmente atroz, que es la idea de que el mundo es un conjunto de repeticiones y que así como hay un planeta Tierra, hay muchos planetas Tierras que son socias. Todos esos planetas están habitados por socias de nosotros mismos y socias de los que nos precedieron, etcétera, etcétera. Entonces Blanqui dice, y en todas las tierras yo voy a estar encerrado. Entonces ya no es estar preso, sino que te imaginas el infinito de la repetición, preso en todas esas repeticiones, salvo, dice Blanqui, y ahí está la cuestión del intersticio que Rancière va a llamar la bifurcación afortunada, salvo, dice Blanqui, que como hay pequeños desfasajes en las repeticiones, quizás en alguna de esas tierras la conspiración triunfó. Ganamos. Y yo no estoy preso. Entonces, esa idea es una idea fenomenal. El mundo está condenado a la repetición de lo espantoso, que es la derrota permanente, la cárcel permanente para esos militantes, salvo que ocurra alguna, por un juego, por un azar casi de dados, una bifurcación afortunada y Blanqui sea parte de las fuerzas triunfantes de la conspiración. La idea es, porque digo, es tan espantoso de leer la imaginación de él como alucinante esta idea de que puede haber un desvío. Bueno, yo tengo la impresión que cuando se plantean jornadas así también se está pensando aunque querramos ser los más pesimistas del mundo, si estamos pensando en estos temas, estamos pensando también porque hay un fondo, una creencia, una ilusión de una bifurcación afortunada. Es decir, que en algún momento se produzcan los chispazos necesarios para que ciertos fuegos se activen, ¿no? Entonces, que ciertas sonoridades se activen, que ciertas palabras libres puedan ser dichas, ¿no? Digo, el caso de Blanqui es quizás un caso extremo, porque además es de los libros más preciosos en términos de escritura que conozco. Un libro extrañísimo sobre astronomía, o sobre política, o sobre filosofía, o sobre un tipo que se volvió loco de tanto estar encerrado, ¿no? En el otro caso que quería mencionar, digo, pero serían cárceles, imagino, un poco más amables, ¿no? Estaban encerrados en celdas individuales, que es el caso quizás mucho más conocido, que es el de Antonio Gramsci, que escribe Los cuadernos de la cárcel y de algún modo escribe en la cárcel y produce un tipo de interpretación sobre el marxismo, el destino del socialismo, la filosofía política, de la cual muchos somos herederos, no de cualquier Gramsci, sino del Gramsci que escribió en la cárcel, y como solía decir Aricó, ese Gramsci que escribía en la cárcel dijo cosas mucho más libres, porque estaba en la cárcel y no estaba sometido al control de la Tercera Internacional. Que si hubiera sido un militante comunista que andaba suelto por ahí, la Tercera Internacional hubiera regulado muchísimo lo que decía y esos cuadernos secretos no hubieran existido. Esa es una paradoja tremenda que el otro día en las jornadas de Aricó acá se discutió, varios insistieron sobre esa escena, y yo dije, muchachos, si seguimos insistiendo en esto, va a parecer que queremos cerrar el CONICET e instaurar cárceles para todos y todas para que se produzcan grandes investigaciones. No sería esta la idea de traer estos ejemplos, pero sí de pensar cómo muchas veces somos herederos culturalmente, políticamente y estéticamente de escrituras forjadas en las peores, en las condiciones que ninguno de nosotros querría atravesar y que sin embargo son testimonios de culturas, ¿no? Que están allí. En ese sentido, decía, uno puede pensar esa palabra escrita al interior de las paredes que todo intento de fuga querría saltear, como testimonio, pero también de modos más profundos, ¿no? Como reflexiones complejas sobre una época que quizás solo se puedan decir desde esas situaciones de no derecho, desde esas situaciones de separación y de encierro, ¿no? Entonces la pregunta, me parece, no sería solo la pregunta por qué tipo de palabra puede salir desde la condición de víctimas, ¿no? Que sería un modo solidario y humanista de tratar la cuestión, sino también de preguntarse qué potencia política y qué potencia reflexiva pueden provocar las situaciones en las que todo parece condenado a no realizarse. No es conocida conocida la atribución de una frase a Mussolini que dijo cuando lo cerraba Gramsci: es necesario que esta cabeza deje de pensar, ¿no? Es necesario que esta cabeza deje de pensar. Esa cabeza no dejó de pensar, pero también uno podría aceptar esa paradoja que sostiene Aricó, que es pensó porque estaba en esas condiciones en las que
pudo pensar cosas que no se podían pensar por afuera de la cárcel. Bueno, ustedes podrán decir, nadie está escribiendo así en una cárcel argentina. Y yo diría, nadie está escribiendo así en el movimiento político internacional tampoco. Es decir, no nos va a aparecer un Gramsci o un Blanqui, ni del semillero del CONICET, ni del penal 4 de Seiza, pero por ahí sí. Entonces, me parece que lo que es interesante es dejar abierta la pregunta hacia el escritor como escritor y no solo como víctima. Es decir, al escritor como escritor en el sentido que puede producir algo, producir una intervención y, en todo caso, el que está fuera de esas fronteras, tener la escucha abierta como para buscar ahí esa vitalidad, como encontrar ahí eso que aparece de valor más allá de la situación en la que inmediatamente nos vuelve solidarios a todos de las personas condenadas a una situación espantosa para desarrollar sus vidas cotidianas, ¿no? Me parece que esa es otro modo de transitar el infierno, ¿no? Preguntarse por no solo qué zonas de no infierno hay, sino qué pueden decir esas zonas de no infierno respecto de nosotros, respecto de lo otro. Y ahí lo último que quería decir tiene que ver con esto y con la idea de, quizás, de escritura. No es raro que uno escriba, o que muchos escritores digan que escriban como lo otro que se hace frente al cotidiano. Digamos, salvo los escritores muy profesionales que saben que se dedican a eso, en muchos casos muchas personas escriben para soportar las desdichas de la vida. Muchas personas escriben ante una situación de duelo, una situación de desamparo y ante una situación de coerción, ¿no? Y esa condición de la literatura, ¿no? De que está toda la literatura está atrás de grandes obras y que está atrás también de obras menores, pero que está esta idea de que algo en la escritura, en el poder de la escritura, tiene un efecto liberador. Es decir, un efecto liberador respecto de las propias condiciones en las que desarrollamos nuestra vida. Y fundamentalmente la escritura de ficción tiene ese costado que es ciertamente liberador. Y que creo que tiene la escritura de ficción ese carácter porque hay algo que está alojado más en la ficción que en cualquier otro género, y muy fundamentalmente en la ficción, que es el espacio en el que aparece lo que Spivak llama la voz del otro que delira. Es decir, la literatura no aparece como el género que registra lo homogéneo de un decir, sino como aquello que permite la aparición de un delirio mismo dentro de la voz. Entonces, a mí me gustaba pensar, por último, como última cosa, respecto a esta idea de la escritura dentro de la cárcel, pensar no la situación de homogeneizar esa escritura, sino de pensarla como un otro radical, como un otro completo, como un otro distinto. Es decir, no sé si tanto unificar una lengua, sino pensar que hay una lengua que aparece ahí, que no es necesariamente la lengua del lector que está fuera de la cárcel. Y que esa otredad, esa diferencia, esa radical alteridad, está buena sostenerla como pacto democrático. Es decir, el pacto democrático no sería tanto la conversión del otro a los cánones, que es una conversión que está presente en nuestra propia idea, confianza respecto al orden de la palabra, del saber, de la cultura, del libro, de todo aquello que hace que estemos en un museo del libro o en la Biblioteca Nacional. Creemos en todas esas cosas, creemos fuertemente en la idea de la cultura, pero al mismo tiempo me parece que hay algo, creo que ayer las jornadas se cerraron con rap, por ejemplo, ¿no? Que hay algo ahí que es fundamental, que es pensar que la voz del otro no necesariamente implica un pacto de homogeneización con la voz propia, ¿no? Sino que significa otro tipo de pacto, que es el pacto a la aceptación de la coexistencia, de la construcción de lo común, a través y sosteniendo y afirmando la radical alteridad que nos constituye como humanos y que constituye nuestras voces como voces radicalmente distintas. En ese sentido me parece que te decía hoy que me parecía extraordinario que las jornadas se hubieran realizado en estos dos edificios, y me parece que es extraordinario por eso,
para poder pensar que estos edificios que tienen una tradición en el plano de la cultura, un tipo de trabajo sobre la voz y sobre la lengua, puedan manifestar su porosidad y su algarabía cuando reciben, tramitan y conversan con voces absolutamente distintas. Bueno, gracias por estar. Bueno, yo voy a cerrar brevemente marcando un par de cosas. Obviamente agradeciéndoles a todos por haber venido, agradeciéndole a la Universidad de Buenos Aires el acompañarnos también con esta propuesta. Está en la sala el secretario académico Juan Moris. Ayer contamos con la presencia de la decana Graciela Morgade. Quiero agradecer profundamente a todo el personal de la biblioteca. Que es importante marcarlo. En los últimos años, en esta gestión, la biblioteca se volvió mucho más porosa. Y es una gestión que hizo una gran apertura. Las gestiones suelen ser pendulares. Yo ya hace varias gestiones que estoy. Y más allá de la gestión política de turno o el funcionario político de turno, hay un remanente de empleados de carrera que constituyen un núcleo de continuidad en la biblioteca que me parece interesante marcarlo en este tipo de proyectos. Esperemos que la oscilación no sea demasiado grande de todas maneras. Después, bueno, yo soy el director de Evaristo Cultural y soy el coordinador del programa de literatura de la Dirección de Cultura de la Biblioteca Nacional. Evaristo Cultural es una revista virtual que surge de la inquietud de un grupo de gestores culturales o de gente de cultura, amigos, allegados, con la necesidad de plantear cierto tipo de inquietudes y tratar de hacer un trasvaso de esas inquietudes a lo institucional en diferentes instituciones. Una de ellas, obviamente, es la Biblioteca Nacional. Dentro del programa de literatura tenemos varios encuentros. Uno es el Encuentro Internacional de Literatura Fantástica que coordinamos acá con el señor Moris, también en colaboración con la UBA. El Observatorio Hispanoamericano de Literatura Negra y Criminal, desde donde planteamos una red de escritores y de académicos que se dedican al género negro y a reflexionar sobre el género negro, y este Encuentro Nacional de Escritura en Cárcel. Literatura fantástica, literatura negra y literatura en cárcel. Recién hablábamos de las posibilidades de la literatura. La literatura de género tiene un anclaje en lo social muy profundo. Me parece que sirve como vehículo para pensar ciertas necesidades o para hacer patentes ciertas necesidades sociales o ciertos espacios que son necesarios. El género negro, por ejemplo, piensa el crimen. Si se piensa el crimen, se piensa en el delito, se piensa en la pena, se piensa en la ley, y si se piensa en la ley, se piensa en el derecho, y si se piensa en el derecho, se piensa en el Estado. Me parece que hay un núcleo en donde
hay un contacto con lo que venimos a tratar acá. Quería marcarlo esto porque me resulta interesante marcar una reflexión sobre estos encuentros, celebrar el encuentro en sí, celebrar las diferentes voces. Vos recién hablabas de aceptar esas voces y aceptar una alteridad radical. Me parece que los que estamos presentes en esta sala tenemos un temperamento cercano a... Podemos llegar a imaginarnos, aunque sea, esa aceptación. Ahora, la estructura simbólica de la sociedad, ayer lo comentaba justamente Graciela, la decana, Graciela Morgade, con una serie de entrevistas que se hicieron socialmente sobre la intolerancia, etcétera, que los números salieron muy bajos. Los números salieron más bajos de lo que debería suponerse, siendo que todos consideramos que hay un buen número de entrevistados que por una cuestión de elegancia deben haber mutado sus respuestas a una corrección política. Entonces, aceptar la alteridad extrema me parece una idea feliz y necesaria, me parece inviable sin modificar la estructura imaginaria de la sociedad. ¿Cómo hacemos para que la sociedad deje de pensar que estos pibes son unos negros de mierda y merecen la aniquilación? Podemos correrlo, ¿no? Podemos ser más felices y decir, bueno, no los matamos, pero igual de ahí a reconocerle demasiados derechos hay un problema. Entonces, me parece que la importancia de estos espacios es empezar a ver la posibilidad de revertir esas construcciones simbólicas que tiene la sociedad, amparadas en un montón de estructuras y en un montón de medios. En principio lo que se me ocurre, y por esto empecé hablando del género negro, es el derecho. Entre las ficciones o las construcciones simbólicas de la sociedad, la clase media, que suele ser la más punitiva, la que lleva el dedo acusador, y la que menos se banca la alteridad, tiene una construcción imaginaria del derecho bastante endeble. Si desde la literatura, que me parece un medio muy permeable y muy conducente a transmitir ciertas ideas, se plantease el problema del derecho, ¿no? Del derecho del ciudadano. Todos tenemos los mismos derechos, ¿no? Es obvio que eso es una idea de un realismo mágico, una idea de ciencia ficción. Es claro que la idea del derecho es una ficción que está construida en un imaginario que no nos representa a una gran mayoría. Es evidente que Pérez Compán tiene más derechos que yo, ¿no? O que alguien que tiene un multimillonario acumula más derechos. Me parece que la literatura, desde cierta simbología, desde ciertas construcciones, facilitan ese tipo de reflexiones. Me parece que reflexionar sobre el derecho tendría que ser central en la construcción de un viraje en el imaginario social.
en el imaginario social de la prisión también. Porque me parece que el derecho es algo que se está pensando mal en la ciudadanía en general. Entonces, no solo estamos afrontando mal los derechos de los presidiarios, estamos afrontando mal el derecho en general. Como es un problema que nos involucra a todos, me parece que una mirada lúcida, una construcción simbólica lúcida alrededor de eso puede ser una de las puertas para llegar a modificar realidades. Me vino a la cabeza porque vos recién hablabas de la cárcel como zona de no derecho. Me parece que las zonas de no derecho son muy amplias y ese es el punto de contacto que puede llegar a involucrar una buena parte de la sociedad con esta problemática. Bueno, más allá de esta reflexión que queda abierta para ver cómo la podemos retomar en los próximos años, me parece que no importa cuál sea la oscilación en la Biblioteca Nacional, vamos a poder continuar con estos encuentros y con estas reflexiones que la última década, esta última gestión, generó también una estructura más fuerte de pensamiento crítico y de organización dentro de la biblioteca que lo va a permitir. Así que queda esperarlos y convocarlos a todos para seguir trabajando en estos temas. Y bueno, más allá de ciertas diferencias de opiniones que se dieron hoy, es interesante sumar voluntades y por ahí sumar voluntades no como meros invitados, sino como protagonistas de la historia. Así que los que estén interesados, espero que se comuniquen con nosotros y contamos con sus presencias y con sus trabajos. Queda nada más que invitarlos a hacer un brindis de honor por el encuentro en el piso de arriba. Y bueno, nos estamos viendo en los próximos meses, espero.